presidente, muchas gracias por su tiempo. Queríamos comenzar haciendo una pregunta particular dirigida, digamos, hacia los últimos 2 años. Ha habido una tensión política que ha tenido efectos duros en la economía, en el crecimiento del PBI y en la inversión privada. Y quisiéramos saber más o menos usted qué medidas concretas va a tomar su gobierno para evitar que esas tensiones puedan afectar el desenvolvimiento de la inversión privada para el próximo año. Mire, para responder esta pregunta podemos usar indicadores sobre, por ejemplo, el de competitividad que estamos revisando en el gobierno y constatamos el deterioro que hemos tenido no solamente en los últimos 2 años, pero se han acentuado en los últimos 2 años en una tendencia a pérdida de valor en estos indicadores de los últimos 7 años. Hemos disminuido de estar en el contexto internacional que mide competitividad en el puesto 36, hemos pasado al puesto 68, ¿no? O sea, imagínense, del 2011 al 2018 en 7 años. Y obviamente en estos 2 años últimos la conflictividad política ha acentuado esos resultados. Lo que tenemos que hacer es revertir esa situación. Y uno de nuestros objetivos de aquí al 2021, término de nuestro mandato, es recuperar por lo menos 20 posiciones de las que hemos perdido. Entonces es una meta bastante ambiciosa, pero creemos que totalmente factible de cumplir. ¿Qué hacer? Establecer una agenda de desarrollo que la hemos planteado a todas las autoridades recientemente electas. Estamos trabajando con todos ellos para alinear criterios en torno a trabajar juntos para impulsar el desarrollo. Y luego esa agenda de desarrollo que la estamos viendo con las autoridades regionales y municipales, también conciliarla con las fuerzas políticas y con el Congreso de la República. En consecuencia, yo tengo la confianza y seguridad que estos 2 años que han generado tanto problema van a ser superados y comienzan a notarse en la mejora, por ejemplo, del crecimiento económico de este año 2018 respecto al crecimiento del año 2017. Usted ha dicho que el Ejecutivo, desde que asumió el cargo, ha planteado una agenda de diálogo, ha planteado un acercamiento con la oposición. Y usted respondió eso después de que Keiko Fujimori planteara una agenda de reencuentro nacional. ¿Por qué está esperando usted a diciembre, después del referéndum, para que finalmente se dé este diálogo, no solamente con Fuerza Popular, sino con todas las fuerzas políticas? Es un tema de oportunidad, es un tema de coyuntura. Nosotros desde el 23 de marzo, el día que juramenté el cargo de Presidente de la República, planteamos en el Congreso de la República a los congresistas y a todos los peruanos que nos escuchaban atentos en la asunción del mando, un pacto social. Y un pacto social no es otra cosa que un esfuerzo de diálogo nacional para encontrar una ruta, un rumbo común hacia el desarrollo. Y entablamos esa disposición primero con las fuerzas políticas, pero ustedes son testigos como periodistas de que ha sido muy difícil el diálogo político en los primeros meses de gobierno, mostrando disposición nosotros, pero no había disposición de la contraparte. Y eso se agudizó después de los audios de corrupción, que nos obligó a tomar decisiones para no postergar más la reforma del sistema judicial y político. Entonces, esa oportunidad que teníamos de diálogo se desaprovechó, pero no por un desinterés nuestro de dialogar, sino porque la coyuntura no lo permitió y no teníamos contraparte. En este proceso, el 7 de octubre, se eligen a más de 2.000 alcaldes, que ustedes mismos han dicho que corremos el riesgo de que la inversión pública caiga en el primer trimestre o semestre del próximo año porque son autoridades nuevas. Entonces, hoy, ¿qué diálogo propiciamos? El diálogo
con esos alcaldes, porque tenemos un tiempo acotado, definido, para poder coincidir en lineamientos de trabajo para que ellos puedan entrar en funciones sin perder la viada que venimos teniendo con las autoridades actuales. Entonces, ahora, en esta coyuntura, desde la elección de estas autoridades hasta antes que asuman el cargo, la prioridad es conversar con ellos, porque una vez que asuman 1 de enero, van a estar día a día ocupados en su coyuntura, en la coyuntura de empezar su gestión. Entonces, ahora el diálogo que hemos propuesto se está llevando a cabo, pero se está llevando a cabo en los 3 niveles de gobierno. Nosotros somos gobierno nacional, ejecutivo. Tenemos que conversar con los gobiernos regionales, los nuevos, y los gobiernos municipales. Entonces, esto nos va a llevar un mes. Inmediatamente terminemos, empezamos y retomamos esta voluntad de diálogo con las fuerzas políticas. Entonces, es un tema de espacios. Pero, sin embargo, vamos a aprovechar estos días, esta semana, para establecer, por ejemplo, un diálogo con el Congreso a través de su máxima autoridad. El propio presidente del Congreso, Daniel Salaverry, nos ha pedido reuniones para comenzar a establecer una agenda común y lo vamos a hacer. Entonces, pero a nivel de instituciones y luego lo haremos a nivel de las fuerzas políticas. Entonces, estamos dialogando, pero en esta coyuntura estamos priorizando el diálogo con las autoridades que recientemente todos los peruanos han elegido como sus alcaldes y gobernadores. Ahora, ese diálogo con la oposición y en principal con el Congreso es más fácil luego de la crisis del fujimorismo. Depende cómo se organicen ellos, ¿no? Para nosotros es fácil dialogar porque tenemos esa disposición de diálogo y siempre la hemos tenido, ¿no? Pero el interlocutor tiene que organizarse de manera adecuada. Hemos visto que en las últimas semanas o 15 días ha habido una serie de cambios de representantes del partido mayoritario en el Congreso, de Fuerza Popular. Entonces, quizás sea conveniente que por el momento estemos dialogando con los alcaldes, porque es la prioridad ahora, como que el partido Fuerza Popular también se estabilice un poco y podamos tener interlocutores válidos para saber con quién conversamos. ¿Cuál es la agenda que va a plantear usted en el diálogo con las fuerzas políticas representadas en el Congreso? Mire, hay una serie de temas, ¿no? Por ejemplo, creo que deberíamos tener claridad, primero, sobre qué cosas no debe legislar el Congreso. Hemos tenido en los últimos tiempos una serie de leyes que tienen directamente comprometido presupuesto. Y lo que sabemos perfectamente que el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. O sea, no puede dar leyes que generen gasto público. Y ha habido una serie de leyes. Entonces creo que el primer tema que deberíamos conversar, Ejecutivo y el Congreso, no tanto es qué leyes deben dar, sino qué leyes no deben dar, porque genera un problema en el equilibrio del presupuesto, ¿no? Entonces, hablar. Luego ya entrar a temas, qué prioridades nosotros tenemos como Ejecutivo para plantear. Tenemos que hacer una serie de reformas que requerimos que sean contempladas dentro de nuevas leyes, ¿no? Incluso hoy día, esta semana, hemos discutido los avances, por ejemplo, en la reforma universitaria, la ley de reforma universitaria. Y hemos visto que los resultados son buenos. Sin embargo, tenemos algunos inconvenientes para seguir mejorando. Queremos garantizar calidad de la educación universitaria peruana, pública y privada. La ley de reforma universitaria ha mejorado
las competencias de las universidades, pero hay algunos problemas. Necesitamos algunas modificaciones a la ley para hacerla más potente y tener mejores resultados. Es un tema que tenemos que hablar. Entonces, como eso, hay una serie de prioridades que tenemos como gobierno y vamos a plantearle como Ejecutivo al Congreso. Eso esperemos que sea el próximo mes de diciembre. Ahora, ¿por qué su gobierno no va a reconsiderar su posición sobre el tema de la bicameralidad para el referéndum? Porque usted se ha mantenido en que es sí, 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 no, a pesar del cambio con la sentencia del TC que salió ayer. Miren, aquí el análisis es jurídico, es legal. La Constitución vigente establece un equilibrio de poderes. Y ese equilibrio de poderes da una herramienta al Ejecutivo que es la cuestión de confianza. Esa cuestión de confianza es una herramienta que está en la Constitución. Entonces, el actual Congreso ha pretendido quebrar ese equilibrio de poderes cambiando la cuestión de confianza en un reglamento. Entonces, el reglamento, que si bien tiene fuerza de ley, no puede ir sobre la Constitución. Entonces, ha habido un reclamo de que ese cambio es inconstitucional, ha ido al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, efectivamente, con mucha racionalidad ha dicho, ese cambio es inconstitucional y en consecuencia debe corregirse. Muy bien. Se ha referido al cambio de la ley que es el reglamento, nada más. Sin embargo, muy ajeno a este tema están las 4 reformas planteadas a la Constitución en estos 4 proyectos que van a ir a referéndum. Uno de ellos es bicameralidad. Y en este proyecto de bicameralidad se ha introducido un artículo que cambia nuevamente la cuestión de confianza. Pero el cambio que lo está haciendo no es a una ley, está haciendo a la Constitución, porque estos 4 proyectos son reformas constitucionales. En consecuencia, si se aprueba la bicameralidad con ese artículo que se ha infiltrado, ¿no? O sea, nosotros no lo hemos planteado así, nosotros hemos planteado una bicameralidad limpia, transparente. Esta bicameralidad planteada por nosotros como Ejecutivo en el Congreso ha sido desnaturalizada con una serie de artículos que le han añadido. Uno de ellos es el cambio de la cuestión de confianza. Pero es un cambio constitucional. Entonces, si finalmente se aprueba la bicameralidad, tal como ha sido planteado por el Congreso, con ese cambio, ahí sí tiene un cambio constitucional. Entonces, obviamente por eso nosotros, fiel a nuestros principios, tenemos que mantener nuestra posición personal de que no estamos de acuerdo con ese cambio. Por eso, como lo hemos dicho, yo sí estoy de acuerdo con la bicameralidad, pero personalmente con ese tipo de bicameralidad, con esa desnaturalización que le han hecho a través de este artículo, no estamos de acuerdo. Y la sentencia del Tribunal Constitucional no refiere a nada de eso, se refiere al reglamento, que es otro tema. Entonces, en consecuencia, por eso, siendo necesaria la bicameralidad para el país dentro de mi concepto, tal como ha sido trabajada en el Congreso, particularmente no estoy de acuerdo. En el pasado usted ha comentado que la cuestión, que la negación de confianza, dentro de la figura que esto permite, ya hay una de ellas. En una entrevista también en el pasado refirió que el cierre del Congreso, digamos, no está descartado. ¿Mantiene esta posición? Mire, la cuestión de confianza es una herramienta que da la Constitución al Ejecutivo para mantener el equilibrio de poderes. Entonces, ¿y cuándo se usa? Cuando sea necesario. Yo no veo ahorita ninguna posibilidad en el corto o mediano plazo de necesitar esa herramienta. En consecuencia, está ahí la herramienta, pero está en caso, para que se use en caso que sea necesario. Pero yo actualmente, en función de los acontecimientos que se ven, no veo ninguna necesidad de usarlo, ¿no? En consecuencia, sí, la Constitución dice, en teoría, permite la posibilidad de un cierre de Congreso, pero
Actualmente nosotros en absoluto estamos pensando en esa posibilidad. Y la última breve. Expertos dicen que usted podría reelegirse en el año 2000, bueno, reelegirse no es la palabra correcta, ¿no? Podría participar en las elecciones del 2021. ¿Lo tiene en mente? No, hemos sido absolutamente claros. Y como acá esta entrevista queda grabada y va a estar escrita, digo y ratifico, no voy a ser candidato el año 2021. Descarto absolutamente. Vamos a trabajar con mucho esfuerzo, con mucha responsabilidad, con mucha transparencia, hasta el 28 de julio del 2021. Y ahí entregaremos la posta a quien elija el pueblo peruano para que nos suceda. El hombre o la mujer que elige el pueblo peruano continuará el trabajo que nosotros hacemos. Nosotros trabajamos enfocados en hacer una buena gestión de gobierno. En ningún momento pensamos en posibilidades de elección que generarían una distorsión en nuestras decisiones importantes que tomamos día a día. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias, presidente.